Muy buenas tardes, tengan todos los participantes a esta plataforma. Queremos dar el agradecimiento a la Universidad Mayor de San Andrés, al Departamento de Bienestar Social, a la Jefatura de la División y la Sección Deportes, quienes somos las personas que estamos encargadas de estos seminarios y charlas virtuales que se están dando para la ciudad de La Paz. El día de hoy tenemos una ponencia con el licenciado Roberto Valdellón. Vamos a presentar al disertante, al licenciado Roberto Valdellón Barrios. Él es licenciado en Fisioterapia y Kinesiología, experto en fisioterapia deportiva aplicada a lesiones del tren inferior. Realizó estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, Madrid, España. Él es partícipe del Colegio de Fisioterapia y Kinesiología de La Paz, también en la Universidad de San Pablo de Madrid, España. Tiene diplomado en Educación Superior en la Universidad Salesiana, experto en abordaje de lesiones de complejo escápulo-humeral y miembro inferior y superior de la Facultad de la Universidad San Pablo de Madrid, actualmente licenciado en Fisioterapia y Kinesiología y docente universitario. Con ustedes, a todos los participantes, el día de hoy el seminario titula El hombre en movimiento y el control motor en la actividad física. Adelante, licenciado Roberto Valdellón, buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que están al otro lado de la pantalla, muy buenas tardes. Ante todo el agradecimiento, ¿no?, a las autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés, un agradecimiento fundamental a todas las personas que hacen que estos cursos virtuales se hagan. Empezando por el doctor Rolando Paz, jefe del bienestar estudiantil de la universidad, al licenciado Juan Huanca, ¿no?, que gracias a esa distribución, a esa promoción de que hacemos en el deporte, es representante del área del deporte, al profesor Ángel Ceballos y al licenciado Miguel Mendoza, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por hacerme partícipe en estos cursos virtuales. Bueno, con estas palabras no está más que arrancar. ¿Qué me lleva a hablar del hombre en movimiento, el control motor para la actividad física? Primero debemos hacer o centrarnos en algunas puntualizaciones para que este tema no quede en el vacío. Hemos estado 70 días de inactividad. En estos 70 días de inactividad han nacido 3 conceptos importantes de análisis. Primero, hemos planteado información. Segundo, hemos brindado información. Tercero, hemos aplicado información. Pero estos 3 elementos se han centrado en 2 áreas importantes: protocolos y programas, pero teniendo una característica fundamental que era virtual. Este proceso me ha llevado a analizar que esta acción virtual ha buscado mejorar el beneficio de la respuesta en nuestros deportistas, amateurs, profesionales, de fin de semana, esporádicos, formadores de deporte, estudiantes, futuros profesionales. Que debemos saber, el hombre es la parte fundamental del movimiento, sí, pero tiene una respuesta centrada en 3 procesos importantes que voy a dar a conocer en esta exposición, que es el reglamento 7 del entrenamiento. Los profesores desde piensan, 7, una nueva técnica, antes era 3-4-3, no, tranquilos, que vamos a explicar el porqué de la regla del 7 del entrenamiento. Nos vamos a conceptualizar en el concepto AFA. Wow, este doctor lo estimula a la Asociación del Fútbol Argentino. No, todo movimiento, todo ejercicio es adaptable, es factible y es aceptable. Y el tercer concepto que lo manejamos, ¿sí?, a modo de chascarrillo, es el concepto TOT. T-O-T-T. Por eso debemos conocer el concepto. Conocer por qué el hombre anda en movimiento, por qué regula el control motor y cuál es la respuesta en la actividad física. Estos conceptos se van a centralizar, sí, en generar una diferenciación. ¿Una diferenciación de qué? De lo que es el ejercicio físico y lo que es la actividad física.
Muchos se deben preguntar, pero aquí dice actividad física. Sí, vamos a hacer la aclaración. ¿Son primos hermanos? Sí, pero en el concepto de aplicación son totalmente diferentes. Y parto con esto. Algunos de ustedes, muchos entendidos en el deporte y los que están ahí, quizás han leído un libro muy importante de un gran entrenador del Mundial 78, César Luis Menotti, Fútbol sin trampas, en el que dice, en una cápita de ese libro, no porque un médico vaya en un equipo femenino, quiere decir que es ginecólogo. Entonces, es importante que ahora conozcamos qué es lo que ha pasado en estos 70 días. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 70 días? Nos centralizamos en el análisis del hombre, con mucho respeto a las señoritas, señoras que deben estar ahí, profesoras, con mucho respeto, ¿sí? Al hombre. Pero este hombre debe ser visto y analizado desde dos puntos de partida, para que entendamos al hombre, para que entendamos cómo viene tomado cada uno de los elementos de la mano del otro. Debemos centralizarnos en la ontogénesis y la filogénesis. La ontogénesis, los cambios que ha sufrido el hombre de cuádrupe a bípedo. Este cambio de la ontogénesis se centra en un elemento muy importante en el hombre, que es el cambio de la horizontalidad a la verticalidad del centro de gravedad. Porque el hombre se ha dado cuenta que su mano podía ir y levantar por encima de su cabeza. Primer dato. Segundo dato, la filogénesis. Los cambios de adaptación basados en el movimiento. Supino, prono, lateral derecha, lateral izquierda, 2 apoyos, 4 apoyos, sedestación, bipedestación. Este proceso de la filogénesis para el estudio del hombre se ha centrado en algo muy importante. ¿Con qué lucha primero el niño? Contra la acción de la gravedad. Y fundamentalmente, ¿en qué lucha contra la acción de la gravedad? La posición de la cabeza. ¡Ah! ¡Chanfle! Sí, de algún lado ha nacido esta cabeza. Esta cabeza al luchar contra la gravedad ha estimulado el primer centro de activación, la región cervical. Al estar el niño en ese proceso, luego un hombre, en bipedestación, ha estimulado el segundo proceso, que es la región lumbar, haciendo el desplazamiento de una convexidad posterior a una convexidad anterior. Estos dos procesos se centran ¿en qué? En la movilidad integral. El hombre está centrado en dos movilidades integrales, el cinturón escapular, el triángulo superior, el cinturón pélvico, pero no regido por la pelvis, regido por la cúpula del pie. Por eso hablamos de movilidad integrada. Y este hombre ha llegado a ser, ¿qué? Una unidad funcional. Funcional del miembro superior, funcional del miembro inferior, del miembro anterior, del segmento posterior, del desplazamiento de derecha, del desplazamiento de izquierda, del desplazamiento diagonal, del ir adelante atrás. Estos procesos basados en la ontogénesis y la filogénesis se ha centrado en un proceso importante que se denomina equilibrio. Pues el hombre tiene equilibrio. ¿Por qué tiene equilibrio? Porque está regulada su movilidad. Está regulada su unidad funcional. Hombro, codo, muñeca, mano, brazo, antebrazo, cadera, rodilla, tobillo, pie, muslo, pierna. Es una movilidad integrada basada en una unidad funcional. Estos tres conceptos se centran en ¿qué? En la definición de la salud. Si el hombre no tiene equilibrio, pues no tiene salud. Ahora, nos centramos en el signo de las funciones. Wow, ahora ya nos ha dicho, ¿cómo es? Sí, tiene que tener un ritmo. El movimiento para el control tiene que tener un ritmo. ¿Cuál es ese ritmo? El primer elemento del ritmo de las funciones está dado por ¿qué? Por el control motor.
pues estoy explicando el por qué he planteado este título. Este control motor, ¿qué hace? Regula, dirige la producción del movimiento. Pero, para que este control motor funcione en el esquema que tenemos ahí, debe haber una información guiada por el sistema nervioso central. Pero para que esa información sea guiada, no les estoy mostrando mi cortecito, bien caché, no nada que ver, les estoy señalando, ¿no ves? Sí, esta información guiada tiene que tener elementos externos aferentes, elementos internos eferentes, y tienen que dar una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? La producción del movimiento. Regulamos, informamos y producimos un movimiento. Qué interesante es el ritmo de la función del cuerpo. Ahora, pues estos 70 días nos ha producido algo. No, he comido más, he dormido más, he escuchado más musiquita, wow, me he dado cuenta que sé hacer muchas cosas. No, nos ha producido un bloqueo. Bueno, dicen, ¿no? Todos los bolivianos somos especialistas en bloqueo. Sí, nuestro cuerpo también es especialista en determinar un bloqueo. Un bloqueo partiendo de dos conceptos importantes: la función y el movimiento. Cuando analizamos la función del bloqueo del control motor para el movimiento, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que no hay una coordinación de las partes del cuerpo. Por la función, el elemento regulador se ha bloqueado. Por ende, no hay función. Por ende, no hay coordinación de los segmentos. Primer dato. Segundo dato. Ha habido disminución del movimiento. Pues decíamos al principio que hemos mandado protocolos, programas virtuales, pero no nos hemos dado cuenta que el espacio no es el mismo en el que cada uno de ustedes, en el que cada uno de sus deportistas, de sus deportes se mueven, no es el mismo el espacio. Entonces, el movimiento ha reducido. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos reemplazado. ¡Wow! Pero ¿cómo lo hemos reemplazado? Dos elementos muy importantes. Bueno, para todos los que están ahí y me conocen siempre, o es 2 o es 3, pero nunca es 4, ¿sí? Dos elementos importantes del reemplazo. Ha sido saturado la acción sensitiva y ha sido reemplazado por máquinas. Bueno, pues ahí teníamos unas máquinas. Bueno, estaba, discúlpeme, como un perchero, la utilizaré. Han reemplazado el movimiento. Sí. Nos hemos nutrido de estos elementos, de estos otros elementos, de los elementos que tenemos ahí, y nos hemos dado cuenta que nos estábamos produciendo. Nos hemos producido un bloqueo de la función y el movimiento, en la coordinación y en el reemplazo de todos aquellos elementos que nos, entre comillas, podían ayudar. Ahora bien, bueno, ya está bloqueado, ¿sí? Pero mi cuerpo va a empezar a sufrir un desequilibrio. Bueno, no vas a ver si ir a derecha o ir a izquierda. Bueno, por ahí muchos, los alumnos, personas profesionales con los que compartimos, dicen, pero yo estoy haciendo cardio en mi casa. Sí, pero no te estás dando cuenta el desequilibrio que tienes. El desequilibrio se está dando por el concepto muy importante que es el estaticismo. No es lo mismo que todos los 70 días has estado en tu casa, de izquierda a derecha, te has sentado, te has parado, te has echado, te has vuelto a parar. No. Este estaticismo ha producido algo, la alteración de las respuestas. Nos hemos retargado, nos hemos enlentecido. ¿De acuerdo? Entonces, hay una alteración de las respuestas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está detectando el error, ha detectado el error evidente, que es que la saturación sensorial. ¡Wow!
Es muy diferente en la cancha, ¿no? Eso, vamos, muévete, arriba, buenas, izquierda, derecha, cambia de posición, vamos. Te está escuchando y se está moviendo, ¿no ves? Ah, muy diferente en la pantalla, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy te voy a hacer unos ejercicios. Levanta tu pie, levanta un poquito más arriba, dale. ¿Qué ha producido eso? Un error. Y no nos estamos dando cuenta que ese error es evidente. ¿Por qué? Porque se ha alterado la respuesta. Al alterarse la respuesta, pues este estaticismo va a generar algo. Pues genera dos cosas importantes. Primero, dice que uno quiere eliminar su tensión y se pone un video, se pone un programa, se pone que le han mandado un protocolo, algo para hacer movimientos y demás. Sí, pero sin darse cuenta que no puede hacer. Este es un dato muy importante. El momento que usted, cuando vuelve a entrenar, el momento que su deportista no puede hacer, se va a dar cuenta que tiene un aumento de la tensión muscular. Pues sí, la información que viene de externa está subiendo, pero el elemento donde tiene que dar la respuesta, pues está bloqueado. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa con el músculo? El músculo solo se está tensionando, está aumentando su tensión. ¿Qué pasa entre todos aquellos estimulantes que van a luchar contra las microlesiones? ¿Sí? ¿Qué van a pasar con la inactividad? Va a aumentar la tolerancia del dolor. Pues usted lo va a hacer a coser, lo va a hacer entrenar, lo va a hacer mover. Yo mañana tengo que ir al spinning, al cardio, a la zumba, todo tengo que ir, sí. Pero sin darse cuenta que mañana le va a aparecer un dolor, le va a aparecer una tensión. ¿Qué nos está diciendo? Que usted, a través de mi cuerpo, del control motor, no hay regulación, que hay desequilibrio. Este proceso nos lleva a determinar la respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta de todo esto que hemos dicho? El cuerpo va a generar una respuesta. Sí, yo me puedo seguir moviendo en mi casa. Muchas veces hemos pensado, pasan los 70 días y empiezo a ir a trotar. Yo voy a ir a subirme la bush. No, yo voy a ir a dar 10 vueltas a la ICACOT, al Centro de Altos Rendimientos y Rehabilitación, la ICACOT, ¿no? Es que ahora está cerrado. Bueno, pues iremos a dar unas vueltas. No. ¿Por qué? Porque la respuesta es clara. Te falta movimiento. No tiene movimiento. No hay control. El control se ha bloqueado. Sí, usted va a ir a tratar. Mala ejecución. Sí, habíamos dicho que somos un componente, ¿no ves? Una unidad funcional, sí. Va a tener mala ejecución. Y va a pasar algo muy importante, que es la aceleración de los ritmos. Vamos a querer realizar o un entrenamiento o el pseudo o fantasma entrenamiento, falso entrenamiento, que nadie me ve, nadie me controla, pero yo me quiero acelerar. No va a funcionar. Como decimos en el campo de mi profesión, muchachos, jóvenes, profesores, sigan así. Les voy a agradecer en el alma, pero ustedes se preguntarán, bueno, este doctor no está acabando ni su exposición, ya me está agradeciendo. Sí, les voy a agradecer, porque todos mis colegas profesionales, más trabajo vamos a tener. ¿Por qué? Porque se van a lesionar. Una vez que nos centramos en este concepto, ¿sí?, debemos analizar algo muy importante, ¿sí?, el análisis y el aprendizaje del movimiento. Primero partamos para ahí, para después centralizarnos y ver cuáles son las respuestas que va a tener. El primer elemento de este aprendizaje y análisis del movimiento es la regulación. Habíamos dicho que la regulación está dado ¿por quién? Por el control motor. Pues sí.
Este control motor va a producir un movimiento. Ajá, sí, va a producir un movimiento. Pero este movimiento va a estar siendo analizado por tres características importantes. Sí, el individuo, la actividad y el ambiente. El individuo. 70 días hemos estado estáticos. Ah, sí, no, yo he hecho mis ejercicios de cardio. Ah, sí, usted ha hecho sus ejercicios de cardio, pero no se ha dado cuenta que está bloqueado su control. Primer dato. La actividad hipokinética. He disminuido mi cantidad de movimiento. Y el tercer dato muy importante de la producción del movimiento para este bloqueo y para aprender nuevamente el movimiento, ¿cuál es? La acción sensorial. Pues aquí está. Les está diciendo que está mal. Les está diciendo que está bloqueado. ¿De acuerdo? Entonces, pero pero tengo que aprender el movimiento, sí, pero tenemos que hacernos una sana pregunta. ¿Qué es el sistema nervioso central regulado por el segmento mudo? ¿Mudo? De repente por ahí algunos están escuchando recién o otros ya lo han escuchado. El segmento mudo, ¿de qué se encarga? De la organización del movimiento. Y va a determinar ¿qué? Una capacidad para el individuo. Pero, ¿basado en qué? En la respuesta. Organizo mi movimiento. Me centro en mi capacidad. Esta organización y esta capacidad está regulada por el sistema nervioso central, el segmento mudo. No, sí, es el hemisferio derecho, pero no es así, mudo. El hemisferio derecho es considerado el segmento mudo. El segmento mudo que ha sido bloqueado estos 70 días. Si mañana tendríamos que entrenar, mañana tendríamos que volver a la actividad física primero. Ojo, esa actividad física, la actividad física, ¿qué denota? Algo que es cotidiano, algo que es sin esfuerzo, algo que hemos hecho los 70 días. No los 70 días hemos entrenado, no los 70 días le hemos dado la estimulación a nuestro control motor. ¿Qué hemos hecho los 70 días? El hemisferio derecho que funciona sin palabra, lo hemos saturado. ¿Pero por qué lo hemos saturado? Por la acción sensorial. Está saturado. Al estar saturado, pues, tienes respuestas. Dos respuestas importantes que tiene este hemisferio derecho. Responde al concepto visual y al concepto espacial, generando almacenamiento de las imágenes. Ahí está el dato. 70 días. ¿De qué nos hemos almacenado? De imágenes. ¿De acuerdo? Pero, al trabajar y al responder en concepto visual y espacial, cumple una función muy importante este hemisferio derecho que funciona sin palabras. ¿Cuál es esa función importante? La relajación muscular. El músculo no ha perdido la capacidad de relajación. Entonces no tiene una respuesta. Otro dato de análisis. Entonces, vamos a centrarnos, ahora que he hecho este bosquejo, nos vamos a centrar en algo muy importante, que es la relación de equilibrio. Wow.
pero partiendo del concepto sensitivo motor. ¿Qué es lo que pasa con el sensitivo motor? Hay un bloqueo neuromuscular. La información externa sube. Puede ser abdominales, pesas, todo lo que quiera en su casa. Sí, la información está subiendo. Pero habíamos dicho que nuestro hemisferio derecho mudo no tiene la capacidad de relajación. De repente a los que están detrás de la pantalla, a algunos les ha dolido. Sí. Yo hacía 20, pero ahora he hecho 3 y me ha dolido. Sí, porque está bloqueada la información neuromuscular. ¿Cuál es la respuesta del bloqueo de la información neuromuscular? Fatiga, cansancio. ¿Qué ha perdido el músculo? La capacidad de contraerse, la capacidad de relajarse. Los canales de actina, miosina para el filamento y para la sarcómera han sido bloqueados porque el músculo no tiene la capacidad de contraerse y relajarse. ¿Cuál es la respuesta del cuerpo? Fatiga. Y lo que les decía sonaba chistoso hace 3 o 4 diapositivas atrás. ¿Y cuál es la respuesta que vamos a tener una vez que estemos todos volviendo a nuestras actividades? Lesión. Sí, se van a empezar a lesionar. Todos podemos escribir, todos podemos mandar. Pero si no tomamos en cuenta estos datos, no nos va a servir de nada. El que pueda saltar, el que pueda moverme y el que pueda reaccionar. Ahora, debemos analizar el concepto. 3 datos les había dado. Primer dato, sensitivo motor. Cuando hablamos del concepto sensitivo motor, ¿qué es lo que pasa? Primero, hay un aumento de la carga sensorial. ¿Sí? Ahí está. Nos hemos nutrido de todo. Sí, pero también por aquí. Y ha sido saturado el hemisferio mudo derecho. ¿Por qué? Por el aumento de la carga sensorial. Es evidente. ¿Y qué genera este aumento de la carga sensorial? Inactividad motora. No tiene el proceso articulación, músculo y los elementos que hacen que funcionen esto no se están relacionando. ¿Por qué? Porque hay algo que le está bloqueando. Inactividad motora. ¿Y qué es lo que ha generado? Un mayor estímulo. Pues estímulo visual, auditivo, olfatorio. ¿Qué ha pasado? Ha excedido su límite. ¿Y cuál es la respuesta? Lesión. Como dice la imagen ahí. ¿Y ahora qué hacemos? O desde hoy día, ¿no ves? Me acabo de mi celular. Jóvenes, ya el programa que les he mandado, no hagan. Ya no hagan. No, desde hoy día ya no. Ya no, suspéndanlo. Dejen de entrenar. Tampoco es eso. Partimos de un concepto que hay un bloqueo. Este bloqueo rompe el concepto del desequilibrio del cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo entonces? El cuerpo es tan sabio, pero tan sabio, que va a empezar a adaptarse. ¿Sí? ¿A qué se va a adaptar? A la tensión que tiene el músculo. ¿Y qué va a romper? El concepto de facilitación. Entendemos por facilitación la ayuda que requiere el músculo de acuerdo a la información. Pues no me estoy dando cuenta que mi deportista no se puede adaptar a algo muy sencillo, ¿sí? Pues tendré que preguntarme, ¿pero por qué? ¿Sí? Porque tiene una tensión. ¿Se acuerdan lo que decíamos? El hemisferio derecho, su principal función, ¿cuál es? La relajación muscular, pero en este caso hay una tensión.
¿Y cuándo se hace evidente en el deportista, en el pseudo deportista, en los deportistas esporádicos? Cuando no pueden hacer, ahí te das cuenta recién, ah, caray, debe ser lo que comí. No, no es lo que comí, sino es lo que está respondiendo su cuerpo. ¿Por qué? Porque se ha roto el concepto de facilitación. Cuando hablas de facilitación, el principal efector es el músculo. Sí. Pero este músculo necesita de elementos de ayuda. Como yo les digo a los alumnos, todos tienen dos nombres. ¿Sí? ¿Sabían que el duque de Windsor tiene 6 nombres? Sí, 6 nombres tiene el duque de Windsor, pero tiene 2 apellidos. ¿Qué es lo que ha pasado? El músculo como elemento facilitador no están funcionando, en un ejemplo que estamos poniendo, sus apellidos. ¿Quiénes no están funcionando? Los detectores. Los elementos que hacen la conexión no funcionan. El músculo está ahí, el músculo está luchando para que se relaje. No se va a relajar porque los detectores no funcionan. No funciona el elemento integrador. No funciona porque está saturado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El bloqueo se hace evidente en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se empieza a adaptar, buscando lo que se llama las posiciones de relajación. Algunos lo dicen posiciones de reposo y otros lo definen como posiciones antiálgicas. Primer dato que hemos entendido, sensitivo, motor. Por eso en la imagen que ven ahí, ven esa gráfica, ¿no es? Wow, uno viene esbelto, wow. Era que le pongo una vasiguita ahí, ¿no ves? Ah, algunos hemos aumentado de pesos, igual, también, ¿no? Sí. Pero el segundo punto que debemos analizar es postural muscular. Partiendo de un análisis muy importante, de que nuestro cuerpo, si se centran en la imagen, está formado por un triángulo superior, escápulo-humeral, un triángulo inferior de cono invertido, ¿sí? Que está regulado por el cinturón, por la cúpula del pie. Ah, pero ustedes se preguntarán, un cachito, ¿qué tiene que ver el pie? Si no funciona tu cadera, no funciona tu pie. Si no funciona tu hombro, no funciona tu mano. Entonces, para que nos centremos en estos dos procesos posturales, primero definamos qué es la postura. Es un estado de equilibrio de lo superior, el triángulo superior, de lo inferior. Ah, caray. Si a la mitad lo parto el triángulo, de la parte anterior, de la parte posterior. Ah, si le voy al medio, de lo derecho, de lo izquierdo, del elemento soportante y del elemento soportado. De la distribución anatómica de la que el segmento anterior está diseñado para la ligereza. El segmento posterior está diseñado para la fuerza. Entonces, con este concepto, ¿cuál es la alteración muscular? El músculo se ha acortado. ¡Wow! El músculo se ha quedado en esta posición. Ahí trabaja. Ya no hace este proceso. Ah, pero nosotros lo queremos hacer entrenar, lo queremos hacer saltar, lo queremos hacer reaccionar. Vamos, dale, tú, No va a poder, que pueda, pero se va a lesionar, porque el músculo está acortado. Ah, el segundo dato, las articulaciones. ¿Qué pasa con las articulaciones? Las articulaciones están retraídas. Haciendo evidente en este concepto de la postura muscular que el desplazamiento del mentón hacia adelante, la posición de los hombros hacia adelante, la exacerbación de la región torácica, que es un elemento de compensación, cifosis, ¿sí? Dolor abdominal, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El cinturón escapular en la pelvis produce una antelación, se va hacia adelante la pelvis. El equilibrio,
occipitotóraxo-pélvico desequilibrado. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo primero que deberíamos regular. Esto es lo primero que deberíamos hacer. Yo podría explicar también, sí, desde el concepto de vista de mi profesión, muchas cosas, sí. Como es la regla del 7, ¿no? Sí, podríamos explicar. Como es el concepto TOT, podríamos explicar. Pero es importante que sepamos primero estas características que tiene esta alteración postural. Entonces, va a aparecer algo muy importante que nos hemos dado cuenta. ¡Wow! Antes de repente era como la gacela. ¿No ves? Ahora, ¡dale! ¿No ves? Pues sí. El proceso se ha vuelto lento. ¿Por qué se ha vuelto lento? Sí, porque el músculo ha perdido la capacidad de contraerse. Ha perdido la capacidad de relajación, sí, por la información. Entonces, ¿qué ha pasado? El músculo está en una fase de contractura muscular. Se ha vuelto, en un término para que nos entendamos, duro. Wow, sí. Pero yo quiero seguir haciendo estos 70 días. He querido seguir haciendo. Me ha parecido un dolor muscular. ¿Por qué? Porque la vaina que envuelve a los tejidos, el tejido conectivo, se ha fibrosado. La contracción no es igual. La oxigenación no es igual. Entonces, ¿qué me va a generar? Dolor muscular. ¿Y en qué va a repercutir por el exceso? No hay contracción, hay dolor, acumulación de elementos de desecho y me vienen los famosos calambres. ¡Wow! Ahí como le está jalando, así un calambre, sí. Como dicen o alguna vez hemos escuchado por ahí, ¿no ves? Se ha contracturado. Aquí no hay CA. Si no entendemos el concepto, cómo vienen los conceptos de bloqueo. Y al final, el cuerpo produce algo muy importante, que es el reflejo miotático inverso o de defensa. Pues el cuerpo se tiene que defender. No se quede estático ahí. Dale, siga la información. Dale, yo voy a responder, tranquilo. Espera yo, vas a ver cuando respondes. No. El cuerpo va a responder, se va a activar, va a generar el reflejo miotático inverso de defensa. ¿Producto de qué? De una contracción excesiva. El cuerpo responde de esa manera. Evitando ¿qué? La lesión. Es importante que tomemos y demos cuenta de estas características a las cuales nos estamos refiriendo. Bueno, pues, esto nos va a llevar a determinar un mal trabajo. Mal trabajo, mala respuesta. Pues sí, lo estamos diciendo, lo estamos explicando, que está mal. Ah, no, pero yo le tengo que hacer trabajar. No tenemos que ponernos en forma, muchachos. Vamos, Sí, la respuesta va a ser nada mala. La respuesta va a ser mala, ¿por qué? Porque se va a centrar en 3 procesos importantes de análisis. Anatómicos, fisiológicos, biológicos. Anatómicos. Partiendo del concepto de postura, el cuerpo va a empezar a funcionar con posiciones de reposo, con posiciones antiálgicas. Se va a alterar, lo que decíamos al principio, la coordinación. Un concepto anatómico. Se va a empezar a desequilibrar el miembro superior. Se va a empezar a desequilibrar el miembro inferior. Anatómico. Fisiológico. ¿Qué pasa con el concepto fisiológico? Exterioriza la pregunta a todos los que están detrás de la pantalla. Y bueno, pues de todos estos que les voy a decir, muchos hemos debido tener o 1 o 2. Pulso acelerado.
me echaba de ladito, qué raro, ¿no ves? Sí. Presión sanguínea, ay, no sé, creo ya me ha dado, ¿no ves? No es que no le he dado nada, ¿sí? Cambio de tensión, fisiológicamente hablando, ¿sí? Hiperacidez, ¿no ves? Sí. Alteración del sueño. Nos ha debido pasar. Estos son los elementos de alarma que deberíamos tomar en cuenta para un futuro retorno a los entrenamientos. Si nuestro deportista ha tenido estos problemas en todo este proceso o lo sigue teniendo, llevando y cerrándose en un concepto muy importante, biológico. ¿En qué se centra el proceso biológico? En el aumento y el incremento de un elemento muy importante que es el concepto hormonal. Generando un aumento de la adrenalina. ¿Sí? Sintetizada en la corteza suprarrenal. Función. Aumenta la frecuencia cardíaca. Vasodilatador. ¿Sí? Facilita la activación de las vías aéreas superiores. Pues sí. Pero no nos damos cuenta que estamos en un círculo vicioso. Nuestro pulso está acelerado. ¿Alguno de ustedes sabe tener hiperacidez? Sí. ¿Se alteró su sueño? Pues sí. Aquí están los datos que estamos refiriendo, el por qué tenemos que empezar de una actividad física. ¿Por qué? Porque estos 70 días nos hemos centrado en un proceso muy importante que es lo cotidiano. Entonces, para volver a nuestra actividad normal, tenemos que ir dejando y liberando nuestro cuerpo de lo cotidiano, progresivo, dosificado. Eso, dentro del área del deporte, ¿quiénes le ponen énfasis? La medicina deportiva, que no cura, previene. Bueno, como dice un tema muy importante, los momentos que estamos pasando son distintos, ¿sí? Pero las recetas son diferentes. Yo creo que ahora les he dado una receta que si la ponemos en práctica, nuestros deportistas, nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos mayores van a tener muy buenas respuestas. Van a volver a ser buenos deportistas y no va a haber lesiones. Pero el momento que queramos acelerarlo, el momento que queramos volver a la competición y no tomamos en cuenta estos datos, pues se van a lesionar. Gracias. Muchas gracias, licenciado Valdeñón. Como es habitual en estas charlas que tenemos, pues seguimos con la ronda de preguntas que nos llegaron varias para hacérselas conocer. La primera pregunta, licenciado, viene de Sergio Cerrudo. ¿Los aeróbicos y los programas de trabajo físico en gimnasios son adecuados? Bueno, un concepto muy importante que está bloqueando el concepto sensorial, hemos dicho que es el uso de aparatos o el uso de máquinas. Aquí viene un dato de referencia, pues no lo tengo a la mano, ¿no? Pues hagamos de cuenta que este es mi audífono y todos estamos con nuestros audífonos. Sí, mayor bloqueo sensorial. No, tiene su pantallita por ahí mi equipo de gimnasio. ¡Fa! No. Si parte del concepto aeróbico, el concepto aeróbico está involucrado de 1 minuto a 1 minuto 20. Cuando vamos al gimnasio es un concepto anaeróbico. Por eso tenemos que partir de hacer actividad física. Primero empecemos a caminar. Le brindo un dato a todas nuestras mamás, hermanas, esposas, todo. Pregúntenles cuántas se han puesto en estas 2 semanas taco y pregúntenles qué manifestaciones han tenido. Han tenido dolor,
¿Por qué? Porque el tendón de Aquiles a través del tríceps sural se ha cortado. Entonces, primero empecemos a caminar para después recién hacer gimnasia. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta nos dice José Luis Mamani. ¿Qué ejercicios nos recomienda para lograr una adecuada adaptación y retorno al entrenamiento deportivo? Ya, sí, parece que no, le voy a dar las respuestas, a ver, ponga sus manos, le voy a dar las respuestas. Entonces, 3 conceptos que debemos analizar, que por ahí creo me salté. La vista, sensorial. El oído, bloqueo. Es como se les dice a los jóvenes, cuando comes, hablas. Muchos niños y jóvenes dicen, yo sí, doctor, yo sí hablo. Mira, a ver, come, doctor, y hablo. No, se bloquea. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, actividad física, caminar, dosificar, para que recién vayamos, utilizando un término que todos los conocemos, al trote. No podemos empezar por trote. Sí, hay un concepto muy importante, que es lo que hemos empezado a utilizar estos 70 días y estamos utilizando ahora, los barbijos. Sí, está excediendo algo muy importante, la excitación de la mucosa. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la relación del medio externo. Tan simple, tan llanamente, usted puede hacer una prueba. Si ocluya su nariz, abra su boca, aspire, cierre su boca, inspire por su nariz, y se va a dar cuenta que de alguna manera estamos perdiendo esa característica del olfato con el medio externo. No, por si acaso, cuidado, ¿no ves? Ya no puedo sentir, wow, ya se estén entrando otras cosas. ¿No? Empecemos a caminar. Caminemos, no nos paremos. Cosamos, nos lesionamos. Nos paramos, nos hundimos. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta viene de Laura Joaquina. ¿Qué tipo de ejercicios deberíamos hacer para tener una postura correcta? Cuando nos centramos en el triángulo superior, escapulohumeral. Cuando nos centramos en el triángulo inferior, cúpula del pie, hay un elemento muy importante que disocia el triángulo superior del triángulo inferior, que son los rectos abdominales. Pero aquí viene un dato, ¿no? Señorita, empieza a hacer abdominales, o a tu mamá, a todos dicen, ¿no? ¿Cuántos has hecho? 1000. No es eso, es saber hacer. Ojo, hemos perdido el movimiento, sí. ¿Qué debemos recuperar? El ritmo y la fase del movimiento, coadyuvada por la respiración. No es esto, ¿no ves? ¿Sí? Ni es esto, no es. Porque nuestro cuerpo ha perdido el ritmo. Tenemos que darle ritmo y volverle a dar fase, coadyuvado por el proceso de inspiración. El mejor elemento, 1, los rectos abdominales. 2, los isquiotibiales. Y el principal disociador del miembro superior y estabilizador de la pelvis, glúteo mayor. Semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral en sus 2 porciones, es totalmente diferente esos 2 paquetes con los 4 paquetes anteriores. Como me decían la anterior la pregunta, ¿gimnasio? Sí, ahí se produce otro desequilibrio de la postura porque fortalecen mal el cuádriceps y se descuidan de los isquiotibiales. Es muy diferente 4 paquetes contra 2 posteriores. Entonces, ¿a quién hay que activar más? A los isquiotibiales, porque los isquiotibiales tienen una relación de afectación a nivel de la rodilla. Incluso tiene un filamento que afecta el ligamento coronario del menisco medial. Sí, hay muchas personas que tienen una alteración de su postura y les duele su rodilla. Nosotros con la reeducación postural, el RPG que se llama, reeducamos estos músculos musculares y se le pierde su dolor de rodilla. ¡Wow! Chanfle, ¿no ves? Sí. Pues hagamos caso. Continuando, la siguiente pregunta viene de Guara Sotomayor. ¿Cuáles serían las recomendaciones para retomar los ejercicios de manera segura para evitar lesiones? ¿Y cuál sería la mejor forma de realizar los ejercicios en casa evitando lesiones? Debemos partir del concepto de la posición. ¿Sí? La posición es ideal. Por ahí tenemos varios tutoriales, ¿sí?
haga este movimiento, pero jamás te dice cómo es la posición. Parte de la ejecución. Ah, no, ya está mal, pues. Partamos de la posición. Es la calidad del ejercicio, no es la cantidad. ¿Sí? Por más yo lo hago en bipedestación, separando mis pies. Tenemos un ejemplo le doy, tenemos esa mala característica, todos nuestros pies los ponemos así. Estamos mal parados. Se ha disminuido, se ha alterado la base de sustentación. Nuestro centro de gravedad que debe caer en el medio de los pies está distorsionado. Entonces debemos respetar primero la posición de los pies partiendo de la alineación de los talones, regulando un polígono que tenemos en los pies, si usted lo hace en sedestación. Si hace en cúbito, sea supino, boca arriba, prono, generalmente en supino, para los abdominales, ¿qué se recomienda? Siempre la flexión de cadera con flexión de rodilla. ¿Por qué? Porque anula un músculo muy importante, L1, L5, psoas ilíaco. ¿Verdad? ¿Pero qué hace la mayoría? En extensión. ¿Y mañana qué le duele? La parte anterior de su muslo. ¿Por qué? Porque ha habido una mala técnica. Haga poco a poco, haga 5, haga 6. ¿Sí? Eso se llama un trabajo de hiperplasia. Si usted quiere hacer 1000, va a generar hipertrofia, pero su cuerpo se va a fatigar solamente y no va a tener respuesta. La siguiente pregunta viene de Javier Contreras, que nos pregunta: ¿es recomendable realizar los ejercicios de propiocepción en esta cuarentena? Como decía y hablaba con el licenciado Miguel, me están llamando a mi juego. ¿Sí? La propiocepción no son ejercicios, son posiciones a través del cual el cuerpo, a través de los elementos interoceptores, musculares, articulares, tendinosos, tienen que tener vuelvan a tener la capacidad funcional. No es un ejercicio, no es que yo agarre y me agarre aquí mi cabeza y me mueva así. Están funcionando los propioceptores cervicales. No. Son elementos a través de los cuales parte de posiciones para regular el desequilibrio que tiene el cuerpo. No es un ejercicio la propiocepción. ¿Sí? Son ciertas posiciones para que vuelvan a despertar los interoceptores, los propioceptores y los exteroceptores para que funcionen tanto articulaciones, tanto músculos como tendones. Y concluimos con esta pregunta, licenciado, que viene de Jorge Bustos, que dice así: nos habló bien que nuestro cuerpo en 70 días entró en un ámbito sedentario, que volver al trabajo riguroso y exigido es provocar en el deportista y estudiante una lesión, ya sea en las articulaciones o bien musculares. ¿Cuál debe ser el trabajo que debemos optar para aquellas personas que nuestro trabajo es intenso y de competición? 3 conceptos importantes. Parto de la regla, ahí están los profesores, pienso, ¿sí? Muchos de los profesores sí han captado la regla del 7. Tengo que llegar a la regla del 7, ¿sí? Partiendo del concepto adaptable, factible, aceptable, ¿sí? Pero no del concepto TOT, al tincómetro, al ojímetro, al tactómetro y al tesómetro. 10, profe. Dale. Eso es tincómetro. ¿Está bien? Ojímetro. Sí, métele. ¿No ves? Tengo que saber regular el proceso. 3 procesos importantes. Entrenamiento sinestésico, entrenamiento de equilibrio y entrenamiento de control. El sinestésico son las posiciones basadas en el concepto de la propiocepción. De equilibrio, flexibilidad, elasticidad. Tendinomuscular, elasticidad. Flexibilidad, articular. Control. Sí, el control, el tercero. Trabajar sobre musculatura específica. Pero si usted de la noche a la mañana quiere ir a subirse toda la buch, tenga por seguro que se va a regular. Estos 3 procesos responden a la regla del 7. Fuerza, potencia, resistencia, velocidad, coordinación, elasticidad, flexibilidad.
Todo movimiento tiene que ser adaptable, factible y aceptable. Si hacemos ese concepto, nos va a funcionar. Muchas gracias, licenciado. En este momento le damos paso al profesor Miguel Mendoza. Licenciado Barrios, es realmente una brillante disertación. Muy agradecidos con los conocimientos que nos han impartido, que hemos sentido en todas las qué importante la actividad física. Agradecido por esta necesidad. Licenciado Valdeñón, le damos, por favor, le pedimos que dé sus palabras de despedida. Bueno, yo les agradezco, gracias por la oportunidad que me han dado, gracias doctor, licenciados, gracias profesor, muchas gracias por esta oportunidad que me han dado. Yo creo que estamos al servicio, podemos brindar muchas cosas, siempre estoy dispuesto a brindar la enseñanza. ¿Qué más que para un siguiente ciclo podríamos volverlo esto práctico? Ya tengamos los medios, la universidad tiene esos medios, podemos volverlo práctico, hacerlo práctico, llevarlo a la práctica, que es lo más importante, de la táctica a la práctica. Gracias, les deseo los mejores augurios. Y bueno, pues hay que seguir adelante, hay que seguir con el deporte y llegar al deporte, con el sano deporte. Muchas gracias y buenas tardes.